Seguimos en Radar hablando del escándalo de los pinchazos y se han unido a la mesa dos de los oficialmente pinchados. Ellos son dirigentes políticos de la entonces oposición, el señor Michel Doens del PRD, bienvenido, y también el alcalde capitalino José Isabel Blandón. Empezamos con usted, señor Michel Doens. Ya usted fue llamado por la Fiscalía Auxiliar. Quiero que nos comente a los televidentes de qué trata el proceso, qué pruebas tenía, usted qué vio. No, ahí le presentan, son los que se denominan cuadernillos sobre el tema particular que es lo que a mí me tocaba. Es decir, habían otras personas que tienen cuadernillos también, pero ellos nada más que tienen acceso a lo que le corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, yo no puedo ver el cuadernillo de Blandón, ni Blandón puede ver el cuadernillo mío, porque es donde viene el concepto de revictimización. Entonces, lo que yo vi fueron correos electrónicos, abundantes correos electrónicos, algunas conversaciones telefónicas y conversaciones taquigráficas, donde efectivamente ¿Quiere decir mensajes de chat? Había de correo electrónico, de Hotmail, de BlackBerry, de WhatsApp, donde le pregunta el licenciado que atiende a uno si reconoce esos mensajes. Efectivamente, como son temas fundamentalmente de tipo político, uno recuerda la circunstancia, el momento. Ahí me enseñaron las grabaciones que salieron al aire en su momento. Eso le iba a preguntar. Cuando hablábamos con un compañero en Changuinola, cuando hablábamos con un compañero en la comarca Nove, una conversación que hubo en mi propia casa, una reunión con algunos miembros del comité ejecutivo y muchas otras cosas más. Entonces el procedimiento era sencillo, era reconocer lo que tenían en esos cuadernillos y además si se podría verificar que lo que había allí estaba en el correo electrónico, en mi correo electrónico, y entonces le daban una facilidad para uno buscar y efectivamente identificaba. La gran mayoría los tenía en el correo electrónico. ¿Cada una de las víctimas tiene la posibilidad o la opción de querellar? Por supuesto, porque es una flagrante violación a derechos fundamentales. Y ya yo tengo mi querella, iré el lunes o el martes y los invito a que me acompañen a presentar la querella. A presentarla formalmente. Porque la vamos a presentar formalmente contra el señor Ricardo Martinelli y los miembros del Consejo de Seguridad, que efectivamente califiquen a que sean investigados y procesados por esta intervención a nuestra intimidad y a nuestras comunicaciones. Señor José Isabel Blandón, ¿su caso cómo fue? Bueno, igual yo comparecí a la fiscalía, ahí nos confirmaron pues que efectivamente había sido víctima de este espionaje. Ahí lo que aparece son correos electrónicos de intercambio entre nuestro asesor de campaña durante la campaña de la alcaldía, el jefe de campaña y mi persona, hablando de estrategias electorales. Uno de los correos en particular de mayo del 2013, cuando estábamos comentando las grabaciones que habían salido sobre Bobby Velázquez, ¿no? Y cuál debía ser la reacción de nuestra campaña frente a eso que estaba pasando. Bueno, eso estaba ahí en el expediente. También nos explicaban las máquinas de grabación o los que estaban a cargo de ellos, imprimían como un comprobante cuando tenían los teléfonos intervenidos, donde sale cuántas conversaciones de WhatsApp, cuántos mensajes de correo, todo lo que te capturaban. Parece que el término era infectar el celular. Infectaban el celular y te sacaban la memoria de lo que estaba ahí. Había un número que ellos tenían identificado como Blandón y que la investigación creía que era mío, pero en realidad era de su papá, de mi padre. Y yo sí les dije, no, eso no es mi celular, es de mi padre. Y ya bueno, no pude verlo, ¿no? Pero mira, yo creo que esta es una situación extremadamente grave, más allá de la sanción penal que se establezca en el Código Penal. Aquí estamos hablando de una garantía fundamental que fue violada de manera masiva, no para un caso en particular, sino que había toda una política de Estado de espiar a dirigentes políticos, dirigentes
del sector empresarial, líderes religiosos, y no necesariamente en todos los casos con interés político, ¿no? El interés de extorsionar para hacer negocio. Como lo dijo Ebrahim Alpaz, para utilizar esa información. Sí, entonces, y no solamente a los dirigentes políticos, a sus familiares, el diputado Varela lo ha dicho, no era solamente él, era sus hijos, la esposa a la que también le estaban interviniendo las llamadas y los correos electrónicos. Así que a mí me parece que aquí lo que cabe es una sanción ejemplar, una actuación que realmente deje claro el precedente para cualquier cosa que pueda pasar ahora y en el futuro. Me llamó la atención en las declaraciones que usted dio saliendo de la Fiscalía Auxiliar, que al igual que el señor Michel Doens, usted menciona directamente como responsable al expresidente Ricardo Martinelli y lo insta a quitarse la inmunidad. Mira, lo insto a afrontar las consecuencias de sus actos. Durante el tiempo en que fue presidente de la República, él no se molestó nunca en tenerlo como un secreto. Él se vanagloriaba, se ufanaba públicamente de que él tenía grabaciones de las demás personas. Y yo directamente no llegué a escuchar una, pero sí conozco gente que me dijo, fui a la presidencia y me ponía una grabación del Toro, o me ponía una grabación de no sé quién, o me ponía una grabación de otra persona, y él lo decía... o glosas que hacían mención de cosas que se habían hablado por teléfono. Yo estuve en una reunión en la oficina del diputado Varela. Estábamos José Luis Varela, Alcides Vázquez y yo, y parte de esa conversación que nosotros tres tuvimos salió al día siguiente en glosas en el Panamá América, ¿no? Y eso era algo común. Y cuando estábamos en asamblea, los mismos diputados de Cambio Democrático, cuando íbamos a tener una reunión, nos decían, saquen los celulares y todo porque en la presidencia nos están grabando. O sea, eso no... O sea, ahora que él venga a decir que es una persecución, que yo no sabía, que el otro no sabía, que nadie sabe ahora cómo está todo ese montón de información en el Consejo de Seguridad, pues es un acto de cobardía. Afronte las consecuencias. Si usted antes estaba pechón y rofión y que tenía... Ahora afronte las consecuencias como un hombre que dice que es, ¿no? Y he querido poner el tema de la responsabilidad del expresidente Ricardo Martinelli porque ya hay dos expedientes que tienen que ver con el tema del PAN, señor Carlos Barzallo, que han ido del Ministerio Público a la Corte Suprema. También hay voces que piden, como las víctimas de los pinchazos y muchos otros, que se llame a la justicia también al expresidente Ricardo Martinelli sobre el tema de la violación a las comunicaciones privadas. Hay un debate, he escuchado varias versiones de ese debate de qué se requiere para que la Corte investigue a Ricardo Martinelli. Bien, para participar un poco en ese debate, creo que ahí no se requiere mucho, se requiere querer hacerlo y hacerlo. Luego seguiremos debatiendo si se puede o no. Yo considero que no hay ninguna razón para la cual no hacerlo. Hay que quitar ciertos mitos de la mesa. Aquí no hay inmunidad desde el año 2004. ¿Cómo qué mitos? Mitos esos, los que iba a mencionar, fueros, inmunidades, Parlacén incluido, porque... Si lo hacemos simplificado para los televidentes, desde el año que se reformó la Constitución, se eliminó la inmunidad de los diputados. El Parlacén remite a los derechos que tengan los diputados nacionales, los cuales no tienen inmunidad, así que eliminemos eso de la mesa. Lo que queda es el fuero electoral, que está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral, que tendrán pues que decidir sobre el fuero electoral penal. Pero simplificando eso en exceso, hay que poner el proceso en movimiento y que corresponda. Lo que no se puede aguantar el sistema es pensando siempre si no se puede, no se puede. Hay que probarlo y que la autoridad diga que no se puede. Yo creo que el debate está allí, pero hay más voces de las que estimamos que es posible llevarlo a cabo. En otra mención que quería hacer de los valiosos comentarios que han hecho en la mesa, es interesante cómo el tema de los pinchazos, cuando tiene que ver con los políticos, tiene un componente muy importante. Se puede hasta hacer jocoso cuando es algo muy serio, porque se afecta la intimidad, es uno de los principios constitucionales. Y lo más importante es que las víctimas de ellos, cuando son personas privadas, no van a tener la oportunidad de estar en programas, ni de hablar, ni de decir nada. Su única oportunidad teórica sería demandar no solo penalmente, sino civilmente por los daños que hayan causado. Puede haber temas pecuniarios. Probablemente no lo hagan si no creen en el sistema o si tienen algo tan importante por lo cual eran objeto de chantaje. El problema es que los políticos sí pueden sacarle millaje a esto, porque se crea una especie de ranking y la gente se hace popular al haber estado pinchado. Ahora Panamá va a hablar quién está pinchado y quién no estaba pinchado. El que no está pinchado no es nadie. Si se victimiza al político, gana puntos.
Hay que alejarse de esa idea. Se ha violado un derecho constitucional, hay que exigir consecuencias, porque nosotros nos rasgamos las vestiduras cada 5 años. Aquí no es la primera vez que se pincha. Todo se ha hecho más que nunca antes, pero antes también se ha hecho. Yo he oído grabaciones personalmente de un diputado hace muchos años, en los tiempos de las elecciones, que todavía usábamos cassettes. He oído a magistrados coimeando por grabaciones. Todos lo hemos oído. Entonces, esto fue en escala industrial, porque todo en el gobierno anterior fue en escala industrial, pero las sanciones tienen que servir para evitar que se vuelva a repetir. La pregunta es, ¿por qué no pasaría de nuevo? Tendría que pasar si no pasa nada, si no hay consecuencias. Las consecuencias tienen que ser penales, económicas, el bolsillo duele bastante y hay que evitar entonces que se repitan esas malas mañas, que no afectan solo a los políticos, sino también a personas privadas que nunca van a ir a los medios, nunca van a hacer nada y han sido víctimas en sus cuestiones personalísimas. Entiendo perfectamente lo que dice. Volviendo, Ebrahim Asbat, al tema de la inmunidad o no, que ya nos explicó Carlos Barzallo que no existe tal inmunidad del expresidente Ricardo Martinelli. También se ha mencionado en este debate y en este análisis el blindaje que otorga la Ley 55 del 2012, porque Ricardo Martinelli, según la norma constitutiva del Parlacén, tiene que ser juzgado como si fuese un diputado. Su visión. Bueno, hay la posibilidad de que lo haga y ya han existido presidentes de países centroamericanos que han sido sometidos a la justicia. En El Salvador, por ejemplo, hubo un caso de un presidente que fue sometido a la justicia a pesar de que tenía ese tipo de privilegio. Pero yo creo que aquí, más que eso, es por primera vez que vemos a funcionarios de alto perfil rendir cuentas de sus actos, y yo creo que aquí se ha abierto una ventana muy importante en el país para sanear un poco lo que es la administración pública y lo que representa ser partícipe de la vida política. Es cierto que hay una gran cantidad de obstáculos para que estos procesos terminen en una condena, pero hay de que no termine en una condena, o por lo menos que varias de estas figuras de alto perfil no terminen condenados una vez que el proceso se complete, porque hay todo otro funcionariado que está ahora mismo en el poder que está también observando si realmente el sistema judicial funciona. No crean que es solamente la población en la expectativa, también hay todo un funcionariado que está observando, o una clase política está observando si realmente el sistema funciona y no. ¿Y qué pasaría en este país si el sistema no funcionara y nadie fuese condenado después de toda esta ventana que se ha abierto? Yo creo que la responsabilidad es demasiado grande y creo que no hay un paso para atrás ni puede ser reversible esto, sino que tiene que adelantarse y tiene que completarse todas las etapas para que haya una sanción penal sobre los actos delictivos que se han cometido, ¿no? Estamos en un punto de no retorno, eso se lo he escuchado a algunos analistas, pero quiero compartir antes del cambio algunos de los comentarios que nos han llegado al hashtag RadarTVN. Preguntamos precisamente, ¿cree usted que el expresidente Ricardo Martinelli será investigado por la Corte Suprema de Justicia? Tenemos opiniones de Isabel Damián. Yo necesito creerlo. Bien dice el dicho que se atrae lo que se teme. Prefiero ser optimista. El Informador de Panamá. Investigado, condenado, encarcelado y encarcelado. Elga Aguilera, no porque les conviene ya tendrían que llamar a Martín Torrijos, Pérez Valladares, etcétera. Virgilio Carpintero, primero que se haga justicia. Y Lucy Morales, deberían empezar por Martín, El Toro, Mireya, etcétera, que nunca se vio dónde dejaron los millones. Son algunos de los comentarios. Algunos ciudadanos equiparan lo ocurrido en gobiernos anteriores con lo que está pasando ahora y ven en eso algún tipo de selectividad, pero definitivamente hay un clamor generalizado por justicia. Usted quédese en Radar, seguimos hablando de pinchazos y de otros temas de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público.